Ahora os presentaré al Dr. Gilberto Pinzón. El Dr. Gilberto Pinzón es colombiano, naturalizado en Estados Unidos, donde vive y trabaja. Es cirujano maxilofacial con MBA de la Universidad de Florida y es cofundador de Education First, que opera en 6 colegios y desarrolla programas educativos promotores de habilidades de pensamiento y hábitos mentales. Asimismo, también es profesor universitario, coescritor de múltiples artículos y libros, conferencista internacional en pensamiento como estrategia pedagógica y transformación educativa. Es también impulsor y profesor de la Cátedra de Neuroeducación EduFirst de la Universidad de Barcelona y en esta sesión nos hablará sobre la cultura de pensamiento en las aulas. Bueno, ante todo, Gilberto, buenos días o buenas tardes. Estás en Miami, entiendo. Buenos días, entonces, acá. ¿Sí? ¿Estás en Miami? Así ¿Sí? es. Muy bien. Pues aquí estamos en Cardedeu, muy cerquita de Barcelona. Ajá. Quería darte primero de todo las gracias por haber aceptado formar parte de este congreso a través de esta entrevista. Y a mí, para empezar, siempre me gusta que las personas que nos vayan a escuchar pues conozcan a la persona que nos va a hablar, ¿no? Entonces, lo primero quería preguntarte cuál es tu camino, bueno, tu camino y el de tu esposa, el de Ana María, ¿no? Porque este es un proyecto conjunto, el camino profesional y personal que os ha llevado al mundo de la educación y que más allá de vuestros propios colegios que tenéis, ¿no? Más allá de vuestros propios colegios, este proyecto de EduFirst que llega a otros colegios también. ¿Cómo llegasteis aquí? Wow, bueno. Una pregunta que hay que resolver en 5 minutos. 35 años en 5 minutos. Bien. Bueno, Monse, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la apertura que ustedes han tenido siempre en todo. Nos conocimos en un congreso en Argentina y desde ahí hemos ido caminando juntos, tratando de sacar cosas juntos con la pandemia de por medio, pero bueno, seguiremos en este viaje tratando de conectarnos y de impactar conjuntamente. Gracias por contar conmigo, por invitarme. Para mí es un honor y un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bien, en el caso nuestro, y yo creo que al final en el caso de todas las personas, la vida profesional termina mezclándose con la vida personal. Terminas desarrollando en general en tu vida algo que te impacta, que te mueve internamente como persona. Nosotros estamos vinculados en esto de la educación hace muchísimos años. Mi esposa, Ana María Fernández, por formación, por profesión, por ADN. Ella es educadora en todos los sentidos de la palabra. Y yo soy cirujano maxilofacial originalmente y luego me convertí en profesor universitario. Encontré algo que esto fue hace muchísimos años y encontré algo que me movió muchísimo, que era el ser docente, el tratar de comunicar, de ayudar a los demás a que generen un conocimiento y desarrollen unas habilidades, etc. Entonces, tiene que ver mucho con la parte personal. En el caso nuestro, mi esposa, Ana María Fernández, funda en Colombia, nosotros somos originalmente colombianos, funda hace más de 20 años, mucho más, ya no sé si 25 o 30 años, un colegio internacional en Bogotá que se llama el Colegio Gran Bretaña, que es muy conocido allí y de pronto también en la red de colegios internacionales. Y ella comienza ahí ese viaje hace muchísimos años. Luego, por circunstancias del país, de Colombia, que muchos de ustedes conocen, nos toca salir del país. Nos venimos a vivir a los Estados Unidos, particularmente al sur de la Florida, y ahí iniciamos este proyecto que se llama Education First Team. Formamos esta organización. Lo primero que hicimos fue abrir un primer centro para infancia temprana, o sea, niños hasta 5 años. Luego
el segundo, el tercero, bueno, ahí ya al principio yo me vinculé más como aporte, como ayuda administrativa y con este bichito que tenía dentro de la educación también me fui metiendo poco a poco y al final terminamos los dos involucrados en todos los procesos, cada uno tiene sus roles, pero sí. Y fundamentalmente como padres, y ahí es donde se mezcla la parte personal. Como padre, te pasa a ti, te pasa a la gente que nos está escuchando. Todos comenzamos a preguntarnos en algún momento, ¿cómo será el mundo que le tocará a mis hijos? ¿Qué tengo que hacer para darles lo mejor que pueda, para que se puedan desempeñar bien en ese mundo, para que sean felices, para que agreguen valor, etcétera, etcétera? Y eso es lo primero que te preguntas. Y lo segundo es, ¿y será que la educación que les vamos a dar, el entorno que les vamos a dar, el contexto que les vamos a generar, les va a dar lo que necesitan, lo que les va a ayudar en un mundo incierto? Y entonces ahí comenzó Ana María a investigar muchísimo, a viajar muchísimo por muchos colegios alrededor del mundo, viajar a tomar muchísimos talleres. Después se conectó con el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, comenzó a aprender sobre todas las diferentes líneas de investigación del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, comenzó a incorporar cosas para preescolar, aun cuando estas cosas no estaban inicialmente diseñadas para preescolar. Y comenzamos a integrarlo dentro de lo que hacíamos nosotros para nosotros. Viajamos a Italia, Reggio Emilia, incorporamos cosas de Reggio Emilia, aprendimos sobre culturas de pensamiento, aprendimos de las investigaciones de John Hattie y fuimos aprendiendo de muchas cosas, los sombreros de pensamiento paralelo y pensamiento lateral de Di Bono, y fuimos incorporando cosas para nosotros, para nuestros preescolares. Y viene el doctor David Perkins, que es, digamos, uno de los fundadores del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, enseñanza para la comprensión, pensamiento visible, todo esto. Se entera de lo que estábamos haciendo, viene a visitarnos para ver lo que estamos haciendo, viaja desde Boston, y esto fue en 2008 y le parece interesantísimo lo que estamos haciendo y nos invita a participar de la Conferencia Mundial de Pensamiento en Kuala Lumpur, Malasia. Decimos, ¿cómo podemos no ir? Vamos, compartimos lo que estamos haciendo, pero desde esta perspectiva de esto es lo que hacemos para nosotros. Esto es lo que hacemos. Y de alguna manera la audiencia que había comenzó a generar interés, comenzaron a venir de aquí, todo el mundo. La gente viene a Miami por muchas cosas o para aquí, entonces se volvió un tema de muchas visitas que dijimos en un momento determinado, fue en el 2010, dijimos organicemos esto porque está demasiado loco e informal. Y comenzamos a generar una cosa que llamábamos el Instituto VES. Y ahí despegó, ahí comenzaron colegios a decirnos, mire, me gusta muchísimo lo que usted hace, yo quiero tener esto en mi colegio, pero no le puedo traer 250 docentes a Miami. Necesito que usted vaya y me haga las formaciones, etcétera, etcétera. Y para hacerte el cuento muy largo, así arrancamos y hoy pues estamos en 7, 8 países, incluyendo en Europa estamos en España, en Polonia, en Latinoamérica estamos en varios países, estamos en conversaciones ya con una gente en China, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Muy bonito el recorrido. Es que me gusta mucho ver esto que decíamos, cómo se intrinca la vida personal y profesional y una ayuda a la otra. Y hoy, aparte de todo esto que has empezado a explicarnos, estáis relacionados con la Cátedra de Neurociencia de la Universidad de Barcelona. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que exista una cátedra de neurociencia? ¿Cómo es que es la Universidad de Barcelona? ¿Y de qué manera beneficia esto a la comunidad educativa? Wow. Ok, yo creo que hay una de las fuerzas culturales de una cultura de pensamiento
que se llama oportunidades. O sea, oportunidades, la vida te llena de oportunidades. Nosotros tuvimos una oportunidad en España. Hay que verlas. Primero las tienes que ver. Exacto. Primero las tienes que ver, uno. Luego tienes que hacer algo con ellas, les tienes que hacer seguimiento y tienes que hacer que algo pase con esa oportunidad. Las oportunidades se dan o las haces o las generas. Entonces, lo que ha pasado, si yo pudiera decir lo que nos ha pasado a nosotros es simplemente que hemos estado como sintonizados con unas antenas que siempre nos permiten estar registrando oportunidades y hemos encarado esas oportunidades. Entonces, conocimos a Ana Forés, que es una de las cabezas de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. La conocimos hace tal vez unos 2 o 3 años en un congreso que nos invitaron, nos invitó Néstor Saura, que es nuestro representante en España, y él hace un congreso anual y nos invitó a nosotros por una parte y a Ana Forés por otra parte. Nosotros siempre lo decimos, Ana lo sabe, eso fue amor a primera vista, absoluto. La conexión con Ana fue inmediata y comenzamos ya desde ese momento a hablarnos mucho, pero mucho. Y ella nos invitó a participar en algunos de sus escritos y en algunos de sus libros. Y nosotros le invitábamos a otra cosa y comenzamos en este proceso simbiótico, muy energético, muy intenso, muy positivo, a hacer cosas juntos. Y de pronto un día nos llama Ana y nos dice, ¿qué les parecería hacer parte de la cátedra? Estamos pensando en lanzar la primera cátedra de neuroeducación del mundo desde la Universidad de Barcelona. Y nosotros le dijimos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y nos reunimos con David Bueno, que es la cabeza hoy de la cátedra. Yo creo que, y con David Bueno es lo mismo, es un amor a primera vista, una energía impresionante que se genera con ellos. Y comenzamos no a discutir pormenores, sino a hablar de proyectos. ¿Y qué podemos hacer con eso? Claro, podemos hacer esto. Y así arrancamos y hoy ya tenemos tal vez dos libros que han salido desde la cátedra. Acaba de salir el segundo. Tenemos proyectos de investigación. Tenemos muchísimas cosas. Salió el Journal de Neuroeducación. Ya llevamos 2 congresos. Acabamos de terminar hace una semana y tanto el segundo. El segundo, sí. Sí. ¿Qué significa? Significa muchísimo para nosotros como personas y como Education First. Significa muchísimo hacer parte de la cátedra. Hacer parte de la cátedra de la Universidad de Barcelona significa más todavía. Y hacer parte de la cátedra de la Universidad de Barcelona con Ana Forés y con David Bueno y su equipo, porque es un grupo de gente maravillosa, es de verdad algo, es de ese tipo de trabajos que tú te recarga las baterías, te recarga de energía y es un placer y un gusto. Desde ahí ya se lanzó un posgrado, una maestría, unos talleres de certificaciones y siguen proyectos adelante. ¿Qué significa para la audiencia, para los demás, para afuera? Creo que significa mucho porque la educación tiene que replantearse, tiene que reinventarse, tiene que cuestionarse. Venimos haciendo muchas cosas que muchísimas han funcionado, pero muchísimas no funcionan. Y hay áreas como la neurociencia que nos está diciendo, no tenemos el 100% ni mucho menos, no estaremos ni en el 5% de lo que tenemos que descubrir acerca del cerebro, pero tenemos muchísima más información hoy que hace 25 años. Entonces, esa información hay que llevársela a los docentes de manera
amigable, de manera utilizable, que la puedan bajar al aula de clase, sin subestimar lo que es la neurociencia, porque no se trata, ahora se comienza un poco a manosear, si me permites la expresión, el tema de neurociencia. Entonces ahora hay juegos para neurociencia, cosas de neurociencia, como si fuera una fórmula mágica. Eso no existe. Pero lo que sí podemos es, mire, hombre, hay unas investigaciones que nos están diciendo algo que son evidencias concretas. Traigámoslo al aula de clase, traigámoslo a la práctica de aula del día a día y pongámoslo a funcionar. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Cátedra de Neuroeducación. Exacto. Hace un momento, hace una horita le he hecho una entrevista a David Bueno. Y no le he preguntado por la cátedra porque te lo iba a preguntar a ti. Hemos hablado de neuroplasticidad, hemos hablado de neurociencia, hemos hablado de aprendizaje. No le pregunté por la cátedra porque digo, esta pregunta ya la tengo guardada para Gilberto. Pero... tanto David como Ana, pero es un placer hablar con ellos. David nos ayudó con unos webinars que planteamos nosotros hace un tiempo en la pandemia, cuando estaba la cosa más álgida, y escuchar, por ejemplo, a David, que nos habla desde la perspectiva del científico, que sabe mucho, que conoce muchísimo, que ha estudiado muchísimo, pero te lo pone en unos términos. Fácil, te lo hace fácil. Tan amigables, tan ahí como que es increíble. Es un placer hablar con David y hablar con Ana. Siempre. Esto justamente se lo he dicho a David. Digo, lo explicas de una manera tan fácil que la pregunta luego es ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que nos dice David? Sí, David nos dice lo que tenemos que hacer. Así es. Aparte, la anécdota es que David y yo estudiamos juntos el curso preuniversitario. O sea que nos reencontramos de mayores, a los 50 años nos reencontramos. Qué bueno. Muy bien. Mira, Gilberto, yo cuando pienso en vosotros, en vuestro proyecto, veo como dos grandes apartados, ¿no? que van juntos, pero son como dos grandes bloques. Uno es el cambio educativo, que parece que las aulas están pidiendo a gritos, pero que a veces hacemos ver que no las oímos, ¿no? Y otra, la cultura del pensamiento, que lo has sobrevolado un poquito y luego entraremos más en profundidad. Yendo por partes, hablemos primero de estos cambios que proponéis a los colegios y tal como dice el título de nuestra entrevista, que habla de la articulación estratégica de estos cambios para que sean armoniosos, respetuosos y productivos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace de forma estratégica estos cambios que necesita el colegio para que sean respetuosos y productivos? Sí, mira, yo creo que pocas personas hoy nos van a discutir la idea de que la educación tiene que transformarse profundamente. Yo creo que nosotros hablábamos en algún momento con el doctor David Perkins, con Ron Richard, con otras personas que estamos, digamos, tratando con gente como ustedes en Glyphing, tratando de empujar este piano cuesta arriba de la transformación y hemos notado un cambio significativo en los últimos, podría decir, 5 o 7 años. Hace 10 años, 20 años hablábamos de esto y todo el mundo nos decía, qué interesante. Ajá. Y chao. Ya. Eso hoy ya no, la gente como que dice, esto no solo está interesante, sino tengo que ver qué hago yo, porque sí necesitamos el cambio. Entonces, eso yo creo que ya hoy está claro. La gran dificultad que tiene una transformación profunda es que tenemos ya unos paradigmas, unas experiencias, unos aprendizajes, unos conocimientos, una cultura muy arraigada de cómo hacemos las cosas.
Ana María, ya tú lo has escuchado en otras ocasiones que hemos tenido la posibilidad de hablar, seguramente. Ana María dice que nosotros estamos en la única profesión en la cual uno, antes de llegar a la facultad a estudiarla, ya lleva 13, 14, 15 años de experiencia en ella, porque estás en el modelo que conocemos de docente centro, lo sabe todo, el estudiante simplemente toma notas y escucha y él pregunta y el docente le responde y muy poco involucrado en el proceso. Y un docente que es el centro, con otros elementos que hacen parte. Pero bueno, ese es el modelo que conocemos, en ese modelo estudiamos, vamos a la facultad, nos lo refuerzan y salimos a la práctica y lo requete reforzamos. Entonces, luego vienen y te dicen, ahora cámbialo. Y queremos cambiarlo, pero en los colegios estamos cometiendo un error, que es, creemos que si traemos una formación, un taller de cualquier cosa, eso nos va a ayudar a lograr la transformación. Yo puedo traer 20 talleres. Si no genero un proceso estratégico, y aquí es donde viene el concepto de un proceso estratégico, que ayude a la transformación, no se da. Las personas que trabajan en transformaciones organizacionales como Kotter de Harvard, él habla de 8 etapas en el proceso de transformación, 8 puntos fundamentales. Entonces, si yo solamente voy a un colegio y le doy un taller, los docentes salen, wow, pueden salir, muchas veces salen, wow, estuvo buenísimo, qué interesante, qué maravilla. Van, entran a su salón de clase, cierran la puerta y el mundo inicia otra vez. Y todo lo que aprendieron poco pueden implementar. Por muchas cosas poco pueden implementar. Entonces, la forma de generar esa transformación es a través de un proceso estratégico de mediano largo plazo. No puede ser de menos de 5 años. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Dicen, para lograr una transformación profunda organizacional necesitas por lo menos 5 años. Necesitas trabajar con la cultura organizacional. Necesitas generar unos pasos, unos momentos. Necesitas generar Kotler lo dice, tienes que generar logros, victorias a corto plazo con miras a largo plazo. O sea, todo el tiempo tienes que tener algo que te empuje. Eso a Rockefeller, a eso en sus hábitos le llamaba generar ritmo. Tú haces coaching, por ejemplo. Nosotros hacemos coaching virtual, coaching presencial. Un conjunto de elementos que va a la formación, que dan una fundamentación de por qué hay que cambiar, de cómo hay que cambiar y unas herramientas que el docente puede salir a utilizar, porque el docente tiene que poder llevarse algo concreto que pueda usar. Entonces, ese proceso estratégico le da la formación, le da herramientas y estrategias concretas, le da el empujoncito para que salga al aula de clase y comience a implementar 3 o 4 cosas, y luego lo acompaña en el proceso. Cuando la persona va consolidando eso que aprendió con todas estas ayudas a las que me estoy haciendo referencia, le das un segundo nivel de formación y le agregas más fundamentación, más herramientas, más estrategias y lo vas llevando hasta, ahora eso hay que hacerlo en todo el colegio. Si no lo haces en todo el colegio, nosotros le decimos a la gente, ¿por qué hay que trabajar con la cultura? Y ahora vamos a hablar de pensamiento y cultura de pensamiento, que ahí es donde lo conectamos. Porque lo que hacen todos los colegios es que, como no hay tanto presupuesto, entonces mandan a José, a María y a Pepe al congreso, al taller de tal cosa. Y vienen los 3, y fíjate lo que nos pasa a todos nosotros que tomamos un taller y nos quedamos con el 15%. Y aparte lo interpretamos a nuestra manera. Entonces vienen Pepe, María y José a dar el taller al resto del colegio
con lo poquito que captaron. ¿Se quedaron? Y poco pasa, y además María queda embarazada y queda en licencia. José se traslada y solo quedó Pepe, y nunca pasó nada en el colegio. Si no trabajas con todos los agentes y estructuras un proceso estratégico para que todo el mundo esté involucrado y sea sostenible, no pasa. Entonces, no sé si te respondí. Sí. Entiendo que aquí los protagonistas de este trabajo estratégico para promover este cambio son los docentes. Los protagonistas son los docentes. Se trabaja sobre los docentes. Claro, nosotros trabajamos fundamentalmente con los docentes. Ahora, ¿qué sabemos? Que si no trabaja, si los líderes, si los directivos no están comprometidos y casados con el concepto y con el propósito y con el objetivo, nunca va a pasar. Porque esto demanda tanto trabajo, tanto esfuerzo, organizar los equipos, etcétera, hacer una cantidad de cosas que son necesarias y el grupo directivo, el grupo de liderazgo tiene que estar 100% involucrado y convencido. Nuestra experiencia es que esto es absolutamente realizable. Lo pueden ir y ver en los colegios, no porque lo diga yo acá, siempre y cuando el grupo de liderazgo esté comprometido e implicado. Entonces, los docentes son el alma, son el centro de la transformación porque es lo que pasa en el aula todos los días. Pero el liderazgo es el que dice, a esto nos vamos a comprometer, esto es lo que vamos a hacer y se va le pone el pecho al viento y a lo que venga y la gente los acompaña. Si eso no pasa, no se da. Exacto. Y Gilberto, cuando habláis de cultura de pensamiento, ¿de qué hablamos? ¿La cultura de pensamiento es una manera de pensar? ¿Es simplemente pensar? Mira, lo primero, Montserrat, es que ¿cuáles han sido mis aprendizajes en este proceso? Tal vez uno de mis aprendizajes más grandes en este proceso, que lleva muchos años ya, es que todos creemos que sabemos pensar. Lo tenemos como asumido. O sea, yo pienso, respiro, camino y ya creo que yo pienso. Claro, todos pensamos, no hay duda de eso. Somos Homo sapiens sapiens, pensamos. El tema es cómo pensamos, qué tan bien pensamos. ¿Cómo sabemos que pensamos bien? ¿Qué ejercicios hacemos para pensar bien? ¿Qué hábitos mentales? Nosotros como personas tenemos hábitos para hacer las cosas, ¿no? Para hacer algo, lo que hacemos todos los días más eficiente se requiere es conformación de un hábito a través de una rutina. Entonces, ¿qué hábitos mentales tengo yo que me convierten en un buen pensador? Y el buen pensador, yo siempre hago mucho énfasis en esto. El buen pensador no es para ganar concursos o torneos de ajedrez o contestar muchas cosas o ser un gran ingeniero aeroespacial. Para nosotros, si nosotros fuéramos buenos pensadores, deberíamos ser buenos seres humanos. Porque si yo soy un buen pensador, si pienso bien, entiendo que mis acciones me impactan a mí e impactan al entorno. Y si yo no me trato bien a mí y no trato bien al entorno con mis acciones generadas por mi forma de pensar, en algún momento yo me voy a volver en contra mía y el entorno, las personas, el medio ambiente, etcétera, etcétera, se van a volver en contra mía. Si hay corrupción, por ejemplo, si yo me salto lo que en inglés se llama cutting the corner, me salto la fila. Yo creo que yo estoy siendo inteligente cuando me salto la fila.
cuando estoy haciendo algo por debajo de la mesa. Lo que no me estoy dando cuenta es que si yo pienso en el mediano largo plazo, todo el mundo hace eso y el sistema no le queda otra que generar una forma de controlar eso y va en contra mía. Me va a poner más trabas a mí, me va a poner más dificultades a mí, me va a costar más dinero, porque yo voy a tener que pagar más cosas, más reglas, más regulaciones, más, etcétera. No sé si me estoy No, te estás explicando muy bien y además, Gilberto, me encanta porque al final lo que estás diciendo es que pensar bien es ser buena persona. Es decir, que pensar bien está conectado con la bondad. Claro, con ser un buen ser humano, ser una buena persona, un buen pensador es esa persona que piensa y tiene que está consciente de que sus decisiones, sus acciones impactan y todo lo que uno hace termina regresándose de alguna manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura de pensamiento, lo hablamos desde diferentes perspectivas. Primero, nosotros hemos propuesto un término que se llama pensamiento como estrategia pedagógica. Los análisis, las investigaciones de la Universidad de Harvard, cuando hablan de enseñanza para la comprensión, ellos nos dicen, y para mí eso fue otra revelación importante, es uno no aprende memorizando. Yo puedo saber cosas o poder repetir un poema en alemán y lo memoricé. Ahora, ¿qué puedo hacer con ese poema en alemán si no lo entiendo? Pues poco o nada. Cuando me digan compare el poema en alemán con este poema de Miguel Hernández, pues no lo voy a poder comparar porque no entiendo el alemán. Entonces, para aprender, realmente hay que comprender. Eso nos pasa con la física, con la química, con la historia, con la literatura, con todo. Para poder aprender hay que comprender. Para poder comprender se requieren hacer unos procesos mentales. ¿Qué es comprender? Comprender es ser capaz de hacer preguntas. Si yo no comprendo, no puedo hacer preguntas. Si yo no comprendo ese poema en alemán, ¿qué puedo preguntar acerca del poema en alemán que más allá que sea, ¿qué dirá? ¿De qué se trata? Pero si no lo he comprendido, si yo lo comprendí, si yo comprendí el poema de Miguel Hernández sobre las nanas de la cebolla, yo puedo hacerme preguntas. ¿Qué querrá decir la analogía de las nanas de la cebolla? Puedo hacer preguntas porque lo estoy comprendiendo. Puedo llegar a conclusiones. Puedo generar conexiones. Puedo conectar los poemas de Miguel Hernández con los de Neruda y la gente me dice, no se puede, ¿por qué no? No, miremos a ver si se puede, cómo se conectan. Entonces, el proceso de comprender requiere pensar por lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando uno habla de pensamiento como estrategia pedagógica es porque pensar nos ayuda a comprender y nos ayuda a aprender. Ahora, desde el punto de vista neurofisiológico, ¿qué es aprender? Aprender es simplemente la generación de conexiones y redes sinápticas neuronales y la consolidación de ellas. Entre más procesos mentales hago yo favorezco que se generen conexiones y que se consoliden los nodos de esas sinapsis. Entonces, si yo tengo que conectar un poema de Miguel Hernández con uno de Neruda, y yo ya había hecho mis conexiones sinápticas, en el momento en que estoy conectando los dos y estoy haciendo el proceso de hacer preguntas y cómo se conecta esto con esto y cuál es... sigo generando más conexiones y sigo generando más consolidaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que pensar me ayuda no solo a comprender, sino me ayuda también como proceso a mejorar esos procesos de aprendizaje desde el punto de vista
neurofisiológico. No sé si estoy... Sí, no, está perfecto. Entonces, cuando hablamos ya de cultura de pensamiento, quiere decir que estamos integrando estos conceptos de que hay que transformar la educación, que es muy complejo, que se requiere trabajar una cultura, entonces hablamos de cultura de pensamiento, a través de un proceso mental que nos hace mejores seres humanos. Si yo pienso bien, debería ser una mejor persona. Y me ayuda a aprender mejor si yo ejerzo esos procesos, pongo a trabajar esos procesos. Ahora, ¿cómo hago yo para facilitar y fomentar que eso pase? Tengo que hacer que todos los que estamos en este grupo social lo hagamos todos igual, o no igual, perdón, pero que tengamos los mismos parámetros objetivos y los mismos pilares. Entonces, la cultura de pensamiento tiene unos pilares y unos parámetros. Yo te mencioné ya uno al principio de esta conversación, que fue las oportunidades. ¿Qué es una cultura de pensamiento? Una cultura de pensamiento es como una cultura, es un grupo humano que valora las ideas, que valora las perspectivas, que valora la reflexión, que valora el análisis, que valora las preguntas, el cuestionamiento, los diferentes puntos de vista, que valora razonar con evidencia, que valora el pensamiento crítico, el creativo, el artístico, que valora y entiende que cada ser humano es absolutamente diferente, hablando simplemente de los principios de la neuroeducación. Cada cerebro es uno único y no más, porque está fundamentado en las experiencias que ha tenido ese cerebro, cómo ha ido enfrentando dos personas, están en la misma habitación, están en la misma circunstancia, y una procesa esa información de una manera y otra la procesa de otra manera, porque lo conectan. Lo primero que hace nuestro cerebro es buscar conectar con algo lo que estoy recibiendo. Y si yo lo conecto, pues lo conecto con lo que yo tenía antes, pero lo que yo tengo antes no lo tiene él o ella. Entonces, de eso se trata, en una cultura de pensamiento entendemos estas cosas, valoramos el pensamiento, pero no solamente para ser físicos espaciales o campeones de ajedrez o responder muy bien los crucigramas o yo qué sé más cosas, para ser mejores seres humanos, para aprender mejor, para comprender mejor. Me encanta, Gilberto, porque yo hace muchos años que digo que la más alta cualidad de la inteligencia es la bondad. Yo lo digo siempre y lo digo justamente por eso, porque la bondad es lo que hace que tú vayas bien y que los demás vayan bien, porque si vas bien solo tú, te va a durar poco. También he leído y os he escuchado hablar de aprendizaje sostenible en el tiempo. ¿Qué significa eso de sostenible en el tiempo, hablando de aprendizaje? Claro, está conectado con cultura de pensamiento. Con cultura de pensamiento hablábamos de sostenibilidad, esa transformación tan difícil que es muy difícil de lograr a no ser de que uno trabaje de una manera estratégica, con un proceso estructurado hacia una cultura de pensamiento. Eso lo hace sostenible. Y la única forma de mantenerlo sostenible en el tiempo es trabajando con la cultura, teniendo unos valores y unos objetivos muy claros. Y obviamente orquestando un conjunto de elementos que ayuden a que eso se mantenga. Por ejemplo, en cada colegio que nosotros vamos, nosotros formamos gente internamente porque los colegios tienen una rotación. Todas las organizaciones y todas las entidades del mundo en general tienen rotación. Unas del 5%, otras del 35%. O sea que hay un grupo de gente que llega todos los años al cual hay que formar para que entienda de qué estamos hablando y cómo trabajamos aquí. Entonces, hay que hacer dentro del proceso estratégico, hay que formar gente internamente para que no dependan de Gilberto y Ana María, a que el Valle les haga formación, a los 25
no es sostenible, no es escalable, no es dimensionable si funciona de esa manera. A cada colegio hay que darle los elementos y las alas para que siga su camino una vez ha establecido una cultura de pensamiento. Si tú ya estableciste, creo que fue San Francisco el que dijo, puedo estar equivocado también, ama y haz lo que quieras. Bueno, yo no me quiero comparar con San Francisco ni mucho menos. Yo digo, piensa y haz lo que quieras. Si logramos estructurar un colegio que tiene una cultura de pensamiento por estas razones que hemos estado hablando, si logras estructurar eso, ya le dimos el valor, lo dimensionamos, lo estamos implementando, eso va a seguir solo. Un buen pensador, una persona que desarrolla los hábitos y disposiciones de mente, debería ser un aprendiz de toda la vida. La gente dice que cuáles son las habilidades que debemos que enseñarle a los muchachos para el siglo XXI. Que aprendan a aprender. Pues ahí está. Un buen pensador sabe cómo el pensar involucra este proceso de metacognición, que es yo pienso en qué pienso, pienso cómo pienso, sé cómo pienso, evalúo la forma como pensé, miro. Decías la metacognición, hablabas de la metacognición. Sí, entonces parte de todas las cosas que se trabajan en los colegios es el desarrollo de la metacognición y el uso de la metacognición. Fíjate que Costa hace una investigación de cuántas personas se involucran en procesos metacognitivos y no llega al 40% de la población que le hacen la medición. O sea, ponte tú a pensar que nosotros somos de una especie que se llama Homo sapiens sapiens, o sea, piensa que piensa, pero solamente el 40% en el mejor de los casos se involucra en procesos de metacognición. Ponte a pensar en esas cifras en el contexto del mundo. O sea, tenemos que aprender a utilizar y a ser conscientes de que debemos pensar en lo que pensamos, de cómo desarrollamos el pensamiento, de qué estrategias nos ayudan, eso se llaman metaestrategias, para pensar mejor, para pensar y para aprender mejor. Entonces, un estudiante que usa esto sabe cómo aprende mejor, entonces lo hace sostenible. Su aprendizaje es a través de toda su vida. Claro, por eso hablamos de esa sostenibilidad. Sí, tiene que ver con la autonomía. Es decir, que vosotros dotáis de una serie de estrategias y de herramientas, pero luego los colectivos que adoptan esta manera de trabajar pueden ser autónomos y eso es lo que hace que sea sostenible, ¿no? Mira, uno de los elementos cuando nosotros vamos a los colegios, el primer ejercicio que las hacemos en la primera formación, lo primero con que arrancamos hay una rutina de pensamiento que se llama hablar con tizas. Antes se tenía el tablero el pizarrón, y se escribía con tizas las pizarras. Bueno, nosotros ponemos unas hojas blancas en el centro de las mesas y la gente escribe con sus bolígrafos y son ideas. Entonces, la consigna es, escribe lo que tú quisieras o crees que es fundamental que los niños se lleven después de que pasan 18 años o 14 o 12 en este colegio. Se lo ponemos a los padres y a los educadores. Nadie dice que se aprendan el teorema de Pitágoras, ni la ley de Ohm, nada. Todos hablan de la felicidad, de los valores y de la autonomía. Entonces yo les digo siempre, a ver, ¿y cómo damos autonomía? Porque no te dejo levantarte, no te dejo que hables, no te dejo que pienses. ¿Ustedes qué piensan? No, eso no es, no. Entonces, yo no les puedo dar a los muchachos, cuando ya van a salir de sus años escolares, una pastillita de autonomía. Mira, tu pastilla de autonomía, tu pastilla de ética, tu pastilla... No. Si no les he formado la autonomía desde que tienen 0 años, poco a poco, gradualmente, estratégicamente, los niños tienen que ir desarrollando esa autonomía. La autonomía es intelectual,
la autonomía es espiritual, la autonomía es emocional, ¿no? Para poder ejercerla en el mundo. Entonces, claro, les damos la autonomía a los colegios, buscamos que, nosotros no queremos que sigan matriculados con nosotros ni que sigan dependientes de nosotros. Necesitamos que vuelen y que sean autónomos y que sigan su camino. No, el objetivo no es, si no nosotros, entre comillas, no firmaríamos un contrato por 5 años, que creemos que es lo fundamental para que se dé la transformación, sino lo haríamos de por vida. Y no lo hacemos de por vida. Primero, porque no tiene sentido, y segundo, porque no es lo que buscamos. Buscamos que el colegio en esos 5 años construya una cultura de pensamiento y que siga su camino autónomamente. Muy bien, muy bien. Y oye, has mencionado a los padres y justamente la pregunta que tenía preparada ahora era sobre los padres. Mi pregunta era, el programa BES va dirigido a los colegios, a implantar esta transformación y esta cultura de pensamiento en los colegios, y va destinado básicamente a los profesores porque ellos serán los agentes del cambio, pero hay una parte destinada, o sea, ¿se forman a los padres? ¿Cómo intervienen los padres en este proceso? Si es que intervienen. Absolutamente, Montserrat, porque cuando hablamos de cultura, la cultura es el grupo social, y el grupo social no está únicamente considerado las paredes del colegio, porque los niños salen de su casa, a su casa, van a su casa y van a utilizar de entrada un lenguaje que los padres no conocen. El padre les va a decir, Manuel, yo creo que deberías hacer esta cosa, y el chico le va a decir, pa o ma o madre o padre o como le diga, ¿qué te hace decir eso? Eso no es parte del léxico diario. Va a usar unas formas de expresión, una forma de trabajar, una forma de estudiar, una forma de aprender que se va a salir de las paredes del colegio y va a llegar a las casas. Los padres mismos llegan y nos dicen qué está pasando. Que Pepito o María o lo que sea están hablando diferente, trabajan diferente, terminan los deberes muy rápido. Yo los veo que no hacen, sino utilizan unos mapas, yo no sé qué es eso. Entonces, definitivamente, como la cultura es de todos, nosotros también trabajamos con los padres. Muy bien. Los padres deben estar involucrados y deben conocer de qué se trata esto. Entre otras porque los padres, cuando nosotros hablamos con ellos, los padres siempre nos preguntan, ¿y yo qué hago en casa? Y nosotros ya sabemos. Incluso ayer me llegó, hablando de David Bueno, unos artículos de David Bueno, de cómo, hablando específicamente de la epigenética y cómo el entorno, el contexto, la interacción con las personas termina modificando las respuestas genéticas de esa información que traemos todos. Entonces, los padres, pues, ¿cómo no va a impactar la forma como hablan los padres, la forma como el contexto que generan los padres en su casa, cómo no va a impactar a los chicos? O sea, esto no es de que lo que se impacta es en las 4 paredes del aula de clase, pero afuera no. El cerebro está trabajando y recibiendo y percibiendo todos estos estímulos de toda naturaleza desde afuera y con eso están construyendo su mente y su forma de procesar el mundo. Entonces, hay que trabajar con los padres, estratégicamente también. Muy bien. Yo tenía una pregunta preparada, pero creo que ya me la has contestado. La hago por si quieres añadir algo. Te preguntaba cuáles son las evidencias científicas o las bases teóricas de lo que vosotros implementáis. Has hablado del proyecto Cero de Harvard, has hablado de Edward Bono. No sé si quieres añadir. Sí, fundamentalmente lo que nosotros hemos hecho es mirar cuáles son esas propuestas que tienen una fundamentación académica científica, o sea, de gente que son investigadores,
de lo que viene de cerebro, mente y educación. ¿Qué nos están diciendo todas estas personas que trabajan en cerebro, mente y educación? Y que dicen cómo aprendemos mejor, cuáles son los elementos fundamentales de la práctica docente que aportan, influyen o afectan de una u otra manera el aprendizaje. Y nosotros estamos registrando esa información y diciendo cómo integramos todo esto para que tenga sentido y no sea un salpicón de cosas incongruentes, y que tenga sentido y que se pueda poner a funcionar. Y al final tú miras lo que dice el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, con enseñanza para la comprensión, y tú miras la investigación de John Hattie, y comienzas a encontrar relaciones, y miras lo que te dice aprendizaje y cerebro, y dices, las emociones, ¿cómo afectan? Las emociones afectan de esta manera desde el punto de vista neurocientífico, pero Hattie te dice el elemento más importante en la formación de un estudiante en el aprendizaje es la relación con su profesor, la relación positiva. Entonces uno dice, él lo dice desde la relación positiva, pero la neurociencia nos dice la relación positiva tiene que ver con las emociones, cómo se siente esa persona, cómo lo hacen sentir. Ron Richard lo habla desde las expectativas, la fuerza cultural de las expectativas. Las expectativas es yo qué creo que eres capaz de hacer o no, y cómo te hago sentir, porque yo te digo, no, ¿sabes qué, Monse? No, tú esa pregunta no la hagas porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo y no creo que seas capaz de comprenderlo. Te estoy matando, te estoy matando en mi relación contigo, te estoy matando emocionalmente y te estoy matando a expensas de mis expectativas sobre ti. Entonces, cuando tú comienzas a juntar todo este puzzle, comienzas a darte cuenta que encaja, que tiene sentido. Eso es lo que nosotros hemos hecho, usar esos elementos de otras personas que están investigando para ponerlos coherentemente en el programa VES, que no hemos dicho que es vida equilibrada con sentido y sabiduría. Debemos haber comenzado por ahí. ¿Y por qué es eso? Porque para nosotros, volviendo otra vez, la educación debería ir más allá de preparar a la gente para que presente pruebas u obtenga trabajos en su vida. Eso es importantísimo, pero no debería ser el objetivo único, y aparece a veces que eso es lo único que importa, sí, que consigan trabajo mañana, que se puedan emplear o que sean emprendedores. No, lo que necesitamos es que sea un buen ser humano, que sea capaz de agregar valor a su entorno. Eso es para nosotros el objetivo máximo de la educación. Un buen ser humano que agregue valor a su entorno. ¿Qué es un buen ser humano? Pues una persona con equilibrio, con un balance interno y con su entorno, incluyendo a los demás, que tenga un propósito de vida y haga todo lo que hace con un propósito, con un sentido. No me levanto todos los días a hacer lo que hago porque eso es lo que toca, o me voy a aprender el teorema de Pitágoras porque está en el libro, sino porque hay un propósito y un sentido en eso, y que agregue valor. Entonces, eso es VES, vida equilibrada con sentido y sabiduría. Muy bien, muy bonito también esto. Ahora, mientras hablabas de esto de hacer alumnos cuyo objetivo no sea solo encontrar trabajo, recuerdo que un día estaba trabajando con un niño que estaba en 6º grado y tenía que pasar a la secundaria, y era un niño que tenía un nivel de lectura muy bajito y tenía su autoestima. Entonces yo, para empezar a trabajar con él, le pregunté, ¿cuáles son? ¿Tú en qué eres bueno? ¿Qué crees que es lo que se te da mejor? Y me dice automáticamente, soy muy buena persona. Y le digo, hombre, pues esto es fenomenal. Y me dice, ya, pero mi madre me dice que de esto no se vive. Y yo dije, uy, tengo que hablar con tu madre. Pues hay que hablar con su madre porque sí se vive de ser buena persona. Exacto, ¿sí? Yo le dije lo mismo, le dije, mira, ser buena persona es lo más importante del mundo. Y luego viene todo lo demás. Digo, pero si tú eres buena persona, lo más importante ya está contigo. Sí, justamente. Y fue el niño que lo dijo, que él era buena persona. Claro, y que su madre le decía que era buena persona, pero que de eso no se vivía.
Puedes ser excelente futbolista o físico o violinista o lo que tú quieras, lo que tú quieras. Si no eres buena persona, no te va a ir bien en la vida, no te va a ir bien en la vida. Va a parecer que te va bien en la vida, pero uno ve gente que dice no entiende uno por qué se quitan la vida, por qué se suicidan si lo tienen todo, si lograron todo y de alguna manera algo les hace falta. Es fundamental trabajar y eso era lo que estaba en el Congreso de Neurociencia. Hablando de todo esto, necesitamos trabajar en el ser humano, ¿no? En ser humano. Ser humano. Al que escribe el libro de comienza con ¿Por qué? Simon Sinek. Le hacen una entrevista muy interesante y le hace una pregunta complicadísima que uno piensa que se va a tardar una cantidad de tiempo en responder y le dice, si hay una cosa, solamente una cosa que tenemos que enseñarle a nuestros niños, ¿qué debe ser? Y él responde en fracciones de segundo, el cuidado por el otro. Enseñémosle a cuidar al otro. ¿Ya? Sí. Esto lo resume todo, es verdad. Y ahora pasando a un tema así de la bondad y del ser humano, pasando a las máquinas, ¿cuál es la implicación o la relación con la tecnología en vuestro programa, en VES? Nosotros iniciamos, como iniciamos fue más un tema de formaciones presenciales, coaching y todas estas cosas, pero en la medida en que esto se fue dimensionando, tienes que generar un proceso estratégico para que esto sea sostenible, expandible, escalable, etcétera. Entonces, comenzamos a generar diferentes estrategias y usar diferentes herramientas para poder hacerlo escalable. Entonces, cada vez más nos apoyamos más en tecnología. Nosotros hacemos nuestros coachings, por ejemplo, se hacen virtuales a través de cualquiera de las diferentes plataformas. Hemos ya generado y veníamos ya hace mucho tiempo trabajando en una plataforma, un campus virtual donde pudiésemos hacer todo esto sin necesidad de viajar o de ir al sitio. O sea que los colegios pueden tener la posibilidad de hacerlo presencialmente o de hacerlo de manera virtual. Hemos construido la plataforma VES, que es un repositorio de recursos para toda la red. Construimos una red de colegios, de gente que está en los diferentes lugares, ciudades, en los diferentes 8 o 9 países que hay, y ellos cada uno van a esa plataforma y o suben vídeos o materiales, o buscan esos vídeos o materiales para que les sirvan a ellos. Estamos construyendo una comunidad de aprendizaje. Entonces, está apoyada en una plataforma VES. Y seguimos en muchas más cosas que estamos desarrollando para que la tecnología nos ayude a llegar mejor a más sitios y ayudarle a los docentes o sea, no podemos desconocer que la tecnología tiene muchísimas bondades y virtudes, nos presenta enormes desafíos, pero entre otras cosas, porque no podemos venir todos a Florida, que ya nos gustaría probablemente, pero eso quiere decir que cualquier colegio que nos esté escuchando, si quiere más información, nosotros ya dejaremos la página web para que puedan consultar y que sepan que no necesitan ir a Florida, aunque también pueden ir si quieren. Nosotros felices que vengan, pero no tienen que hacerlo. Vale. Y una pregunta muy importante también para nosotros, para Glyphing, porque es una pregunta sobre la inclusión, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tiene vuestro modelo para garantizar la inclusión de todos los niños?
¿Y cómo Lidia ves, he dicho Lidia porque quiero hablar de la frustración, cómo Lidia ves con la frustración de los niños con dificultades de aprendizaje? O quizás justamente ves, no crea frustraciones en estos niños, no sé. A ver. El objetivo es no crear las frustraciones. Nosotros partimos de una premisa. Todas las personas tienen dificultades de aprendizaje. Algunos están diagnosticados. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener dificultades de aprendizaje. Yo te llevo a que toquemos guitarra y va a haber una persona, un niño, que lo pones con la guitarra y a los 3 compases ya la está haciendo sonar. Y otras personas que podemos durar 5 años en guitarra y no nos suena, ¿no? Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta que cada individuo es diferente. Cada cerebro es diferente. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Cada individuo es diferente, cada individuo aprende diferente, cada individuo tiene motivaciones diferentes, cada individuo tiene vías diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer cada docente es, nosotros primero tratamos de cambiar muchos de los paradigmas que tiene la educación. Uno es que les erradicamos a los niños la capacidad de preguntar, que es algo inherente a nuestra especie. Nosotros preguntamos todo el tiempo y somos curiosos. Si no fuésemos curiosos, no estaríamos aquí tú y yo, sino hablando en una caverna, haciendo pinturas rupestres. La curiosidad es lo que nos ha dicho qué es eso que alumbra y tratamos de resolverlo, lo resolvemos y vamos resolviendo y llevamos siglos resolviendo cosas y miles de años resolviendo cosas. Y la curiosidad es inherente a nosotros. Eso lo sacamos del modelo educativo. El único que pregunta es el profesor y solo se pregunta para saber si te aprendiste lo que te acabo de decir. La pregunta del estudiante, que es la más importante, quedó por fuera. Y el otro elemento que es más complicado para mí es el derecho a equivocarse. Nadie aprende, nadie aprende sin equivocarse. Cualquier proceso de aprendizaje implica el equivocarse, el revisar, reflexionar para aprender. Eso es todo cultura de pensamiento. Reflexiona qué hiciste, qué no te salió bien, cómo lo puedes hacer mejor, qué harías la próxima vez. Todo ese proceso para volver a reencauzarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños se sientan bien y a gusto? Los desafiamos. No les resolvemos los problemas, los dejamos equivocarse y los dejamos que hagan preguntas. Es parte de lo que estamos haciendo. Ahora, tú lo estás pensando, lo estoy leyendo y me estás diciendo, estoy sobresimplificando las cosas. Claro que las estoy sobresimplificando. Sí hay personas y niños con dificultades de aprendizaje. No hay ninguna duda. Es clarísimo. Yo fui uno de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros primero le invitamos al docente a que tenga este enfoque de que todos los niños son diferentes, de que tenga altas expectativas en todos, de que no agreda a ninguno, de que entienda que cada uno tiene sus propios caminos y tiempos. Y que genere un contexto para que cada uno vaya en ese proceso. El modelo que tenemos hoy no lo permite. Yo lo he dicho 1000 veces y estuve en una clase donde la profesora en coaching, una profesora de inglés, niños de unos 12 años tal vez, hace una pregunta y le pregunta al niño de al frente y el niño de al frente apenas puede poner 4 palabras en inglés juntas. Y a los 5 minutos sigue el desarrollo de la clase y allá hay otro niño que levanta la mano y comienza a hablar inglés fluidamente, perfecto. Y yo digo, fíjense esto en lo que estamos. En una misma clase,
con la misma profesora, el mismo libro, la misma lección, la misma lectura, el mismo deber, el mismo todo, tenemos un niño que no pone 4 palabras juntas y tenemos un niño que es absolutamente fluido. Entonces, Hattie habla de acelerar el aprendizaje, pero acelerar el aprendizaje no es solo para el que está atrás, que habla fluido, porque a él lo puedo llevar a que escriba ensayos y poemas maravillosos, y a él también lo puedo acelerar para que integre 6 palabras, y 8 palabras, y 15 palabras, y 60 palabras. Entonces, ¿cómo lo hace BES? Primero, sintonizar al docente desde esta perspectiva. De explicar. Obviamente, el docente tiene que poder identificar aquellas situaciones en las cuales se requiere una intervención profesional. Y eso puede ser tardío, y tú lo sabes, y ahora yo lo sé. Entonces, por eso estamos trabajando con personas como ustedes para tratar de identificar que los docentes aprendan o lo que ustedes proponen, puedan identificar todo eso que se puede tardar 6 meses o 1 año o año y medio o 2 años en ser identificable, para que sea identificado tempranamente y se pueda hacer una intervención temprana, adecuada al niño que tiene la dificultad y no tenga que vivir esa vida de frustración que tienen los niños con dificultades, por ejemplo, en la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, un mindset de cambiemos la forma como vemos a los estudiantes. Segundo, incorporemos elementos que nos ayuden a identificar esas dificultades tempranamente para hacer una intervención temprana y que ese niño no tenga que vivir de aquí en adelante frustrado el resto de su vida porque va rezagado de la maratón o la carrera en la que los ponemos y nos pusieron y seguimos poniendo a los niños en los colegios todos los días. Muy bien, muy bonito. Y ya, mira, la última pregunta, que es la más difícil seguramente, o no lo sé. ¿Cuál es el mejor consejo para los docentes? O sea, los docentes que nos estén viendo ahora, el mejor consejo. O sea, mañana cuando vayas a clase... Mi mejor consejo es: ama profundamente lo que haces. Si no lo amas profundamente, no lo hagas. Haz otra cosa. Haz otra cosa. Va por ti porque vas a tener una mejor vida, vas a ser más feliz cuando tú amas lo que haces. Y le va a ir mejor a tus estudiantes, porque si amas lo que haces, vas a querer aprender más, vas a querer ser mejor docente, vas a querer integrar cosas nuevas, vas a querer ayudarlos más, tu forma de evaluarte va a ser a través del triunfo y del logro de ellos. Por eso yo diría, si tú amas lo que haces, el resto es fácil, así sea complicado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gilberto. Muchas gracias. Muchas de las cosas que has dicho están también en la base de lo que hacemos en Glyphing, ya lo sabemos, por eso nos hemos entendido desde el primer día. Absolutamente. Y entonces me gusta mucho oír cómo lo cuenta otra persona. Algunas de las cosas las podemos contar parecido, pero me gusta mucho escucharlo en boca de otras personas. Y nada, un saludo muy grande también para Ana María. Esperemos que nos podamos ver muy pronto físicamente y si no, seguiremos interactuando por las redes. Gracias, Montserrat. Y de verdad lo digo, siempre busco estas oportunidades de trabajar con la gente que está loca, como nosotros, y que están en este viaje de transformar las cosas, de aportar,
de ayudarles a los niños y al mundo en la transformación que necesitamos. Así que es un placer para mí esta conversación y estar con ustedes. Igualmente, Gilberto. Pues muchas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias, un abrazo.